Hermanos y hermanas presentes y televidentes, en Jesús Dios ha manifestado su amor sin límites, llamándonos a ser santos como Él. Vivamos en libertad la hermosa tarea de ser personas compasivas y misericordiosas, que antepongan a la injusticia y la desesperanza el rostro del Padre que nos ama intensamente. Iniciamos ahora esta celebración y de pies cantamos. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Rugen tormentas y a veces nuestra barca parece que ha perdido el timón. Miras con miedo, no tienes confianza, iglesia peregrina de Dios. Una esperanza nos llena de alegría, presencia que el Señor prometió. Vamos cantando y Él viene con nosotros, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien sean siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nuestro Dios es el Señor de la historia, es el que dirige los acontecimientos de la historia. Por eso Jesús, cuando viene y se establece, pone su morada entre nosotros, no hace otra cosa sino de hablar del reino, de ese momento definitivo, de estar Dios con nosotros en nuestra propia historia. Hoy hablaremos un poquito de esos signos de los tiempos de los que nos habla Jesús en el Evangelio de Lucas que escucharemos hoy. Ahora, en este primer momento de nuestra celebración, nos disponemos con todo nuestro corazón, arrepentido por aquello que hemos hecho mal o aquello que no hemos hecho bien. Nuestras faltas a veces son más que las cosas que hacemos mal. Así que reconozcámoslo con sinceridad y sobre todo con humildad. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos permanecer fieles a tu santa voluntad y servirte con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pablo escribe unas frases llenas de espíritu y vida. En la unidad del cuerpo Iglesia, con Cristo, radica la fuerza del amor mutuo y de la entrega al Espíritu Divino que lo invade todo. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor. Esforzaos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, Padre de todo, que lo trasciende todo y lo penetra todo y lo invade todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Las diversas situaciones de las personas, de los pueblos, se convierten en signos históricos de llamados urgentes de Dios a favor de las personas que son víctimas de las diversas formas de injusticia. Estemos atentos a estos signos que abundan en nuestra sociedad. Antes de proclamar el Evangelio, cantemos el Aleluya. Eres palabra de vida.
Bendito seas, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has revelado los secretos del reino a la gente sencilla. Eres palabra de vida eterna, eres la resurrección de mis pasos, luz y guía, que alegra mi corazón. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo decía Jesús a la gente: cuando ven subir una nube por el poniente, dicen enseguida: chaparrón tenemos. Y así sucede. Cuando sopla el sur, dicen: va a haber bochorno, y lo hace. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no saben interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no saben juzgar ustedes mismos lo que se debe hacer? Cuando te diriges al tribunal con el que te pone pleito, haz lo posible por llegar a un acuerdo con él mientras van de camino, no sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues el último céntimo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias por tu palabra que es bálsamo de vida. Gracias por tu palabra que es bálsamo de amor. Gracias por tu palabra que es bálsamo de vida. Gracias por tu palabra que es bálsamo de amor. Bien, llevamos unos cuantos días leyendo una de las cartas que se le adjudican a San Pablo. Es interesante porque en este tiempo de las primeras lecturas se están leyendo las cartas de San Pablo. Por lo general leemos mucho del Antiguo Testamento, pero siempre la Iglesia ha dispuesto de un tiempo para conocer por lo menos los textos más relevantes de las llamadas cartas de San Pablo. Hace poco hablábamos de ello y recordábamos que algunas de las cartas no son consideradas auténticas de San Pablo, y en las cartas a los Efesios es una de esas cartas que no son auténticas de San Pablo, posiblemente escrita por alguno de sus discípulos, de su comunidad, y como era lógico o normal en aquella época, se le adjudicaba a una persona importante, en este caso Pablo, que era su fundador de esas comunidades, para darle relevancia al escrito. Es un escrito que no es tanto una carta, sino una especie de tratado, incluso tratado hasta de litúrgico, alabanzas, pero que se le coloca estos otros elementos epistolares de las cartas para darle ese tono de más cercanía. Casi poco se menciona la figura de Pablo como el que escribe. Y se escribe esta carta más o menos entre los años 70 y 90. Es decir, no como otras cartas que hemos visto, donde el tema es un poco, por ejemplo, los Gálatas, ¿no?, que lo veíamos la semana pasada, las fricciones que había entre los judíos cristianos y los paganos que se habían cristianizado. Entonces, esas imposiciones que querían hacer los judíos a los paganos. Ya no ese es el problema, porque ya han pasado por lo menos 20, 25, quizás más años, y ahora hay una nueva conciencia. De hecho, el autor de esta carta reflexiona no tanto en las iglesias particulares, sino en la iglesia universal. Ya un tema
teológico quizás mucho más profundo y sobre todo hablando de la comunión que debe existir en esa iglesia universal y lo que debe ser también el tema de la unidad, que hoy precisamente lo aborda claramente: un solo Señor, una fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Así que encontramos realmente una carta con un contenido eclesial profundo que nos invita a la unidad, sobre todo a la comunión. Recuerden que los primeros siglos del cristianismo, sobre todo los apóstoles y los que vinieron después de los apóstoles, los padres apostólicos, tuvieron que defender esa unidad contra las diferentes corrientes que venían del gnosticismo, por ejemplo, y que malentendían o presentaban un evangelio que no era el de Jesús, o que por lo menos estaba tergiversado. Y desde siempre la iglesia tuvo ese afán apologético, como llamamos, y hay un programa, ¿verdad?, Apología, que precisamente señala esta defensa de la verdadera fe. Hoy como que se está tomando fuerza en este movimiento apologético frente a veces a otras formas de pensar cristianas, pero tergiversadas según nuestra forma de pensar. Bueno, pero vamos al Evangelio, que es el tema que nos tocaría hoy, el tema de los signos de los tiempos. Hoy nos toca leer Lucas, capítulo 12, 54 al 59, que corresponde a otros evangelios, Mateo y Marcos, sobre el mismo tema de los signos de los tiempos. Los fariseos y los saduceos, que de hecho ya no existían los saduceos en esta época en los que nos escribe Lucas, ya los saduceos habían desaparecido, pero aquí se presentan en otro de los evangelios que se juntan para tratar de ponerle trampas a Jesús. Lo veíamos el domingo pasado en la misa también. Y trataban de preguntarle a Jesús, o le preguntaban, cuáles eran los signos que Jesús había hecho para demostrar que el reino ya estaba pronto por llegar. Ese era el tema importante de aquella época. El Mesías que llegaría, volvería a traer un profeta, porque habían terminado los profetas hacía muchos años, hasta que no aparece Juan Bautista. Y por lo tanto, ese Mesías traía unos signos y ellos no lo veían, o por lo menos no tenían la capacidad de verlos. Cuando continuamente le preguntan a Jesús sobre esos signos, Jesús les dice: pero ustedes no ven que los cojos andan, que los ciegos ven, que los sordos oyen. Esos son los signos de que el reino está entre nosotros. Pero les reclama, porque ustedes son hipócritas, no quieren ver más allá, no son capaces de ver los signos que yo les estoy mostrando. Y por eso entonces viene esta predicación, ¿verdad? Ustedes son muy buenos para ver los signos del tiempo, ¿verdad? Que si se pone una nube oscura va a haber chaparrón. Nosotros decimos va a haber un aguacero. Si viene un viento del sur, pues ya sabemos que eso implica que va a traer bochorno, va a traer calor. Aquí en Puerto Rico es igual, ¿verdad? Cuando nos dicen que el viento sopla del sur, del sureste, es que va a ser calor. Entendemos esos signos, vamos a decir, materiales, terrestres, pero no somos capaces de entender los signos que nos está ofreciendo el Señor, y en este caso los que Jesús ofrecía con sus signos, los semeia, los milagros que realizaba para mostrar que el reino de Dios había llegado. Pues bien, este tema del signo de los tiempos no toma fuerza en la iglesia, sino con el Papa Juan XXIII. Cuando el Papa Juan XXIII llama al famoso Concilio Vaticano II, el Papa habla de estos signos, y de hecho el Concilio Vaticano II será uno de los grandes signos de nuestro tiempo, y es como una búsqueda de esas maneras como Dios actúa y como Dios va manifestando su voluntad a través de acontecimientos, a través de cosas, de personas, sucesos importantes
que nosotros tenemos que de alguna forma estudiar, conocer, para entonces reflexionar. De hecho, el Papa Francisco, cuando habla de los signos de los tiempos, nos dice de varios elementos que tenemos que tener en cuenta. Primero, observar. Tenemos que ser capaces de observar. Observar no es solamente mirar, observar es observar con detenimiento. Hay que reflexionar eso que se observa. Y luego también hay que orar para poder entender el signo que Jesús o que Dios nos quiere señalar. Esto lo señalamos quizás más que nunca en la historia de la humanidad. Tenemos tanto acceso a información, ¿verdad? Yo recuerdo cuando nosotros hablábamos en las comunidades religiosas y de momento salió una palabra media rara. Entonces, ¿qué hacíamos? Buscábamos el diccionario, vamos a ver qué significa esta palabra, y ahí estábamos buscando unos diccionarios grandísimos. Ahora ya no tenemos que acudir a los diccionarios, ahora con el internet escribe la palabrita y rápido te sale la definición. Es decir, que tenemos un acceso a información tremendo, pero ¿qué hacemos con esa información? Primero que tenemos que ver la fuente de donde sale la información, y no hay duda que en los medios sociales tenemos unas fuentes muy buenas, pero también tenemos otras fuentes que no son buenas. ¿Cuántas veces nosotros hablando de medicina, de pastillas, de cosas por ahí, dicen, que dicen en internet, dicen esto, por internet dijeron, y lo dijo un señor que lo había oído de otro que era doctor o que había sido, y entonces a veces hasta confligen las opiniones, y unos dicen unas cosas y otros dicen otras. Por lo de la pandemia podemos ver tantas contradicciones que se han dado, porque unos científicos piensan una cosa y otros piensan otra. Unos hacen unas investigaciones con unos resultados y otros sacan otros resultados, y a veces la información, en lugar de informar, nos deforma, es decir, es deformación, porque acabamos entendiendo menos sobre el tema. Así que cuando el cristiano se acerca a este tipo de información, indagando sobre alguna realidad, tiene que hacerlo siempre desde la responsabilidad de saber cuál es la fuente en la que se basa. Un ejemplo también muy interesante, eso me lo saco ahora yo de la manga, como dicen. Cuando uno va a buscar un tema en el internet, un tema cristiano, un tema religioso, por ejemplo hoy, signo de los tiempos, pues van a aparecer muchos conceptos del signo de los tiempos. Pero yo primero, y se lo digo con toda sinceridad, me fijo de dónde viene. Si viene de una fuente católica, me fío, pero si viene de otra fuente que no es católica, puede que lo lea para entender un poco alguna forma de ver distinta a la nuestra, pero me preservo un poquito, me reservo, mejor dicho, para poder simplemente acceder a todo lo que se está diciendo. Hoy mismo estaba leyendo sobre la película, esa serie que dieron sobre Jesús, ¿verdad?, que viene de Brasil, de esta mentalidad evangélica, que ya nosotros la vimos hace, yo creo que más de 1 año o 2 años, y cómo algunos sacerdotes alertan sobre el tipo de información que se nos da o formación que se nos da a través de esta serie. María con muchos hijos, Jesús con muchos hermanos, y así una serie de datos que nos van dando que no tienen fundamento histórico, simplemente ideológico, y que nosotros cuando vemos la serie pues podemos ver la parte buena, los elementos positivos, pero tenemos que tener un poco de precaución al tener que aceptar todos los elementos que nos ofrecen. Yo recuerdo en una ocasión cuando en la misma película a María habla, aquí la esclava del Señor, ¿verdad? El Señor ha hecho grandes cosas en mí. Pues en la película le cambian las frases, ahora no recuerdo, pero el Señor ha hecho muchas cosas grandes, pero no dice en ella, en su persona, porque eso pues como que un poco coarta la mentalidad que ellos tienen acerca de María. Por lo tanto, responsabilidad del cristiano
ante primero los acontecimientos. ¿Cuáles son esos acontecimientos? Yo decía al principio que Jesús o Dios es el Señor de la historia y que la historia también es lugar donde nos encontramos con Dios. No solamente las escrituras son revelación de Dios, las escrituras escrituras fueron tradición oral, fueron acontecimientos que luego se pensaron, se repensaron y se comunicaron oralmente. Finalmente se escriben y entonces aparece la escritura. Pero son acontecimientos en la historia del hombre. Son encuentros de Dios con el hombre. Y por lo tanto, el hombre tiene la capacidad o puede tener la oportunidad y capacidad de conocer qué Dios le está diciendo a través de ese acontecimiento. Ahora nos toca un acontecimiento mundial, tanto que le llamamos pandemia, es decir, no es una epidemia de una región, sino una epidemia mundial. No es la primera, pero quizás una de las que más difícil ha sido contrarrestar. ¿Qué nos dice la pandemia? Muchos empiezan a reflexionar, estamos en el final del mundo, empiezan los signos de un cambio que puede haber en el mundo, en la iglesia y en el mundo, pero sobre todo en el mundo. ¿Y qué vamos a hacer ante esos cambios? Si nosotros comenzamos a pensar, las cosas realmente ahora sí están cambiando. Nos lo decían hace 10 años atrás, 15 años atrás, los cambios climáticos y todas estas cosas, pero todavía no veíamos las consecuencias y ahora empezamos a ver. No es cuestión de echar culpa, el hombre tiene culpa de lo que está pasando con la pandemia. Posiblemente hay que reconocerlo, no por echar culpa de por sí, sino reconocerlo, que hemos hecho un mal uso de la creación y lo reflexionábamos hace poco con estos días que dedicábamos a orar por el cuidado de la creación. Pero sobre todo, ¿a qué nos lleva todo esto? Primero, una gran responsabilidad que tenemos unos con otros. Nos espanta ver en la televisión, en las redes sociales, esos grupos que se reúnen sin mascarilla, sobre todo personas jóvenes, aunque también hay adultos, porque vemos no el escándalo de personas que están bailando o están fiestando, ojalá y todos pudiéramos fiestar, pero sí la irresponsabilidad de saber que pueden estar contagiándose y empezar también a contagiar a sus seres más queridos. ¿Dónde está el amor? Pues yo creo que el Papa nos lo recuerda. Hace poco, creo que el 14 de octubre, el Papa recordaba, necesitamos seguir usando la mascarilla. Ya quisiera yo estar con ustedes abrazándoles, pero es mejor que no lo hagamos por el respeto y el amor que puedo yo tener por ustedes. Así que por ahí tendríamos todos que comenzar. Recuerden que los signos de los tiempos no solamente para los intelectuales que pueden interpretar, lo acabamos de alguna forma leer, las ha revelado estas cosas del reino a la gente sencilla. Pues nosotros, la gente sencilla, podemos entender que con el simple guardar distancia, con usar la mascarilla, con el tratar de respetar estas normas que nos han dado para cuidarnos unos a otros, ya estamos haciendo una gran labor. Así que yo les pido a todos los que nos ven por la televisión, por las redes sociales, si son personas mayores, que insistan con gente más joven a ser responsables. Posiblemente ellos superen una enfermedad del coronavirus, pero aquellos a quienes ellos contagian posiblemente no. Así que se puede hacer, todos podemos hacer algo para evitar contagiarnos y que el virus continúe hasta que no haya pues una vacuna que nos ayude en todo esto. Y así por el estilo, todos estos acontecimientos, como es el caso de la pandemia, Dios nos habla a través de ellos. Y yo me parece que uno de los grandes signos es que entendamos cómo cada acción nuestra puede influir en la acción de los demás, de tal manera que ya no somos entes aislados, sino que todo lo que nosotros realicemos puede repercutir en bien o en mal de los demás.
lo que también se hablaba de la famosa comunión de los santos, ¿verdad? En otro sentido, pero de que nosotros tenemos que aprenderlo y entenderlo, la misma pandemia nos lo está enseñando. Aprendamos a leer los signos de los tiempos. Nos lo invitaba Jesús, un poco recordando que tenemos que prepararnos para el reino. Precisamente de ahí viene este concepto. Nos lo recuerda el Vaticano II con la famosa Gaudium Spes, la encíclica que nos recuerda esa relación entre el mundo y la iglesia. Y nosotros como iglesia, que somos parte de este mundo, hemos de responder con responsabilidad leyendo este signo tan tremendo de la pandemia. Amén. Bien, nos ponemos todos de pie para orar al Señor por todas las necesidades, no solo nuestras, sino las del mundo entero. Oremos para que los cristianos vivamos en coherencia nuestra vocación y con humildad de corazón fomenten la unidad, el amor y la paz. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los sacerdotes sean vínculos de comunión entre los fieles y los pastores y transmitan la vitalidad de la fe y la vida nueva del Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nuestros gobernantes promuevan leyes justas, fundadas en el plan de Dios y en el respeto a la vida humana, desde su concepción hasta la muerte, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los que no pueden ver, los que no pueden oír, unidos a Cristo paciente, encuentren esperanza y paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nuestro corazón sea cobijo de amor y compasión para los que sufren o están solos, y para que promuevan la reconciliación a la humanidad con Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por la salud de los sacerdotes y diáconos, y por Magdalena Edith López, Felita Galindo, Nacna y Mindy Orange, Luis Antonio Ortiz, Santos Ponce, Betania Ruiz, familia Rosa Guzmán, Raúl Fraguada, Ivonne Mercado, Nibia Núñez, Mili Soto, Mili Figueroa Pesante, Elmin Figueroa, Lidia Santiago, Rosimar Barrios, Jesús Medina, Keila Franco, José Cheo Garay, José G. Rivera Viamón, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Roguemos al Señor por el eterno descanso de Julio Salas, Victoria Marrero, Blanca Fonseca Mulero, Edison Zapata Pérez, Álida Irizaris Burgos, Tomás Rivera Ortiz, José Ramos Lile, Yeli Galindo, Severino Soto, Andrés Mato Cid, Benigna Ortiz, Toño Colón, Aníbal Zambrana, Rosa y Esteban Rivera, Zoilita Rivera, Toñita Otero, Josefa Rivera, Delia Lozada, Elsie Franco, Tomás Sanabria, Juanita González, Pedro Beas Díaz, Luis A. Ortiz, Jorge Vázquez Sáenz, Silverio Torres, difuntos de la familia Maldonado Torres, difuntos de la familia Colón Rolón, difunto de la familia Sánchez Montero, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
por una intención especial de Lourdes Rivera, por una intención especial de Carmen Rivera y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Padre, sé generoso con tu pueblo que te suplica y haz que reciba oportunamente lo que te pide por tu inspiración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón. Me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón. Me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, estos dones con un corazón libre y generoso, para que tu gracia nos purifique por estos misterios que ahora celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Creador del mundo y fuente de toda vida, porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría, sino que obras con tu providencia en medio de nosotros. Guiaste a tu pueblo Israel por el desierto con mano poderosa y brazo extendido. Ahora acompañas a tu iglesia peregrina en el mundo con la fuerza constante del Espíritu Santo y la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino, por Cristo Señor nuestro. Por eso también nosotros con los ángeles y los santos cantamos el himno de tu gloria.
Santo, 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 santo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Santo, santo, santo. Santo, 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 santo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Santo, 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 santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén.
fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, ten piedad de nuestras almas y ten piedad de nosotros, ten piedad de nuestras almas y ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, ten piedad de nuestras almas y ten piedad de nosotros, ten piedad de nuestras almas y ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz, la paz, la paz. Este Jesús, Él es nuestra paz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Amén. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella,
Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Quiero alabarte, más y más aún quiero alabarte, más y más aún buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero alabarte. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Quiero cantar, quiero levantar mis manos a ti. Quiero amarte, más y más aún quiero amarte, más y más aún buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero amarte. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Quiero cantar, quiero levantar mis manos a ti. Quiero servirte, más y más aún quiero servirte, más y más aún buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero servirte. Sí, Señor. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Quiero cantar, quiero levantar mis manos a ti. Gloria a Dios. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Quiero cantar, quiero levantar mis manos a ti. Quiero alabarte. Oh alto y glorioso Dios, Alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, y dame fe recta, esperanza cierta, esperanza cierta, caridad perfecta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Oremos. Concédenos, Padre, que la participación en la Eucaristía nos ayude para aprovechar los bienes temporales y alcanzar los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecemos a Junte para Yahvé. Muchas gracias por estar siempre con nosotros. Nuestra gente que nos sigue aquí, los poquitos que podemos estar aquí en la capillita
de Teleoro, pero también todos ustedes que nos sintonizan a través del canal de la familia o a través de YouTube, a través del internet. Así que muchas gracias por sintonizar con nosotros, sintonicen también con el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les dé la paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.